Vamos a comenzar el estudio de estos temas que están en pantalla y que se pueden titular acá, temas a estudiar, como los requisitos para suceder. Los requisitos para suceder. Dentro de ese tema de los requisitos para suceder, tenemos que estudiar lo relativo a la capacidad, las características de las incapacidades, las posibilidades que un incapaz adquiera una asignación, el régimen que el Código Civil salvadoreño tiene dispuesto para las indignidades y cuáles son las características de esas indignidades que reconoce nuestro Código Civil. De esa temática trata el programa en la sesión que comenzamos ahora. Ya había dicho que para este tema nos vamos a valer de los dos textos, el de Urquía Bermúdez y el de Romero Carrillo. El de Romero Carrillo comienza en la página 34 y llega hasta la 60 y déjenmelo corroborar, hasta la 65. Así que nos vamos a imponer en el libro de Romero Carrillo primero, desde la página, vuelvo a decir, 34, perdón, desde la página 34 hasta la 65 de Romero Carrillo. Bien, vamos a tener en cuenta que los requisitos para suceder son de dos órdenes: objetivos y subjetivos. Entendiendo por requisitos objetivos los que están referidos o relacionados con el objeto de la sucesión. Es decir, con el patrimonio, porque el objeto de una sucesión es el patrimonio del causante. Este es el objeto que tiene el trámite sucesorio. Y los requisitos subjetivos son los que están referidos con la condición de persona del asignatario. Estos requisitos, de conformidad con los artículos 962 y 963 del Código Civil, los encontramos así. Certidumbre, el primer requisito es la certidumbre y la determinación de la persona del asignatario. Recordemos que ya nuestro código nos ha dicho a quiénes llamamos asignatarios, y que los asignatarios a su vez pueden ser por voluntad del causante cuando éste elabora el testamento, o los asignatarios legítimos, es decir, aquellos que a falta de disposición testamentaria son llamadas, personas que son llamadas por la misma ley. En nuestro código, el artículo 988 del Código Civil, en el orden prelativo de los numerales que están allí, y que ese grupo de personas impiden que el primer grupo impide que el segundo y los demás se aboquen a la sucesión, pero a falta de ellos pues suceden los que aparecen luego. Entonces esas personas se les llama genéricamente como asignatarios. Pues bien, entonces estamos diciendo que el primer requisito para
concurrir a una sucesión es que se trate de una persona cierta y determinada a la que llega a pedir, de conformidad con el artículo 963, inciso primero del Código Civil, que a la letra dispone: para ser capaz de suceder es necesario existir al tiempo de abrirse la sucesión, salvo que se suceda por derecho de transmisión, según el artículo 958. Pues entonces bastará existir al abrirse la sucesión de la persona por quien se transmite la herencia o legado. El siguiente requisito es el de la capacidad, artículo 962. Esta capacidad no la asociemos de manera directa con la capacidad general, la que entendemos como la aptitud legal que una persona tiene para ejercer derechos y contraer obligaciones. Esa es la capacidad general. Esta capacidad para suceder es una capacidad especial y es para suceder. Dice el 962 que será capaz y digna de suceder toda persona a quien la ley no haya declarado incapaz o indigna. De modo que se parte de la regla general que todos somos capaces. Y la ley se va encargando por exclusión de ir dejando las personas cuya capacidad se impone a las de las demás. Y entonces la ley dice a quien la ley no haya declarado incapaz o indigna. La dignidad y además de la certidumbre y determinación de la persona del asignatario, es decir, que sea persona cierta y determinada, también tenemos la regla y que junto con ella va la regla de la capacidad, y para suceder se necesita que la ley no lo declare a uno incapaz o indigno, y luego la regla de la dignidad, que es la aptitud moral que se tiene para acudir a la herencia, a los bienes, a la masa sucesoral dejada por el causante. Pues bien, vamos a ubicarnos en estos artículos 962, 963, y vamos a decir lo siguiente. 962. Será capaz y digna de suceder toda persona a quien la ley no haya declarado incapaz o indigna. Luego dice el 963. Para ser capaz de suceder es necesario existir al tiempo de abrirse la sucesión, salvo que se suceda por derecho de transmisión. Es decir, ahí puede que el que se aboca no haya nacido cuando se abrió la sucesión, en este caso, de un premuerto. Porque en el caso de la transmisión, igual que en la representación, siempre estamos a presencia de dos fallecidos, de dos causantes. Pero el que nos interesa es el que falleció primero. Según el artículo 958, pues entonces, en el caso de la transmisión, bastará existir al abrirse la sucesión de la persona por quien se transmite la herencia o legado. De modo que, si yo voy a llegar por derecho de transmisión de un tío, por ejemplo, pues, o de un primo, también se puede de un primo, basta que yo exista cuando ese primo o ese tío haya fallecido, cuando se abre cuando se sucede esa delación y yo existo, entonces yo tengo esa posibilidad de ser persona cierta y determinada en ese momento. Bien, sigue diciendo el 963, vuelvo a leer. Para ser capaz de suceder, es necesario existir al tiempo de abrirse la sucesión, salvo que se suceda por derecho de transmisión.
según el artículo 958. Pues entonces bastará existir al abrirse la sucesión de la persona por quien se transmite la herencia o legado. Si la herencia o legado se deja bajo condición suspensiva, será también preciso existir en el momento de cumplirse la condición. Cuando ya hablamos de sucesiones condicionales, ni modo que estamos hablando de sucesiones testamentarias, es decir, priva la voluntad del testador, del causante. Si la herencia o legado se deja bajo condición suspensiva, será también preciso existir en el momento de cumplirse la condición. Para ello vamos a repasar los artículos 1269, 1350, 1060. Estos tres artículos, vuelvo a decirlo, 1269, 1350 y 1060, los vamos a repasar el lunes. Con todo, las asignaciones o personas que al tiempo de abrirse la sucesión no existen, pero se espera que existan, no se invalidarán por esta causa si existieren dichas personas antes de expirar los 30 años subsiguientes a la apertura de la sucesión. Esa es una regla muy específica que la vamos a repasar, sobre todo porque en este caso tiene relación con el artículo 75 del Código Civil, que algunos de ustedes sabrán o algún profesor les habrá explicado, que este artículo 75 del Código Civil soportó una demanda de inconstitucionalidad por aquello de cuando inicia la vida de la persona. El Código Civil lo ha tenido regulado siempre que al separarse del cordón umbilical de la madre. Pero la Constitución en el artículo 1 establece que El Salvador reconoce como persona humana desde el momento de la concepción a ese ser. Por tanto, hay una contradicción de tesis entre el artículo 1 constitucional y el artículo 75 del Código Civil. Pero resulta que, y todo esto todos lo sabemos, que la Constitución tiene un carácter jurídico prevalente o superior sobre cualquier ley secundaria o tratado internacional. Ninguna ley, ningún tratado puede oponerse en su contenido, en sus principios, en sus valores, a la Constitución de la República. Esta por sí misma está llamada a prevalecer sobre las demás disposiciones. Bien, el párrafo último del artículo 963 dice así: valdrán con la misma limitación las asignaciones ofrecidas en premio a los que presten un servicio importante, aunque el que lo presta no haya existido al momento de la muerte del testador. Bien, luego dice el artículo 964, ya hablando de las incapacidades, y que tenemos el tema de las características de las incapacidades. Son incapaces de toda herencia, es decir, no se pueden abocar a ninguna, de toda herencia o legado, las cofradías, los gremios o establecimientos, cualesquiera que no sean personas jurídicas. Pues bien, entonces resulta que esas cofradías, esos gremios, para poder ser capaces de aceptar herencia, por supuesto, a través de sus representantes, los que tienen la personería jurídica del gremio, tienen que estar constituidos como personas jurídicas. De lo contrario, son incapaces. Dice luego el 964, inciso segundo, pero si la asignación
tuviere por objeto la fundación de una nueva corporación o establecimiento, podrá solicitarse la aprobación legal y obtenida esta, valdrá la asignación. De modo que ese legado, digámoslo en un testamento, que había destinado el causante esta cantidad de dinero a tal gremio, pero este gremio aún no tiene personería jurídica, para que se constituya y le da una orientación determinada, que es lo que el causante desea, que su dinero sirva, por ejemplo, para proveer servicios de salud a niños sin recursos económicos del municipio de tal parte. Esa es el destino que le otorgó al legado el causante. Pues bien, entonces resulta de que aquellas personas que conforman ese grupo acuden a las instancias correspondientes, administrativas o municipales, según sea el caso, para que conformen una personería jurídica. Pues en ese caso, sí van a tener, una vez que obtienen su inscripción y su personería, obtienen capacidad para suceder. Así que es una regla, la 964 es una regla de excepción a la regla general de que toda persona, para ser capaz de suceder, tiene que ser persona cierta y determinada al abrirse la sucesión. Dice el 965, es incapaz de suceder a una persona el que, antes de deferírsele la asignación, hubiese sido condenado por adulterio con dicha persona o acusada de dicho delito si se siguiese condenación judicial. Entonces, por más que un legado se le otorgue a fulana de tal, pero esa fulana, en relación con el causante, habían convivido en situación de adulterio, es decir, que uno de los dos o los dos es persona vinculada matrimonialmente con otra persona. Entonces, los demás herederos acusan de falta de capacidad a ese legatario o legataria, según sea el caso, y abren la causa para que el juez correspondiente, juez de lo civil del municipio donde falleció el causante, declare que esa persona le afecta la situación de adulterio para, eh, para poder aceptar esa herencia. Dice luego el 966, por testamento otorgado durante la última enfermedad, no puede recibir herencia o legado alguno el ministro de cualquier culto que haya confesado o asistido al testador durante la misma enfermedad o habitualmente en los 2 años anteriores al testamento, ni la corporación religiosa o cofradía de que fuere miembro dicho ministro. Esta disposición es aplicable al médico de cabecera del testador. Pues bien, cuando un feligrés tiene su última enfermedad y ahí dispone que elabora el testamento y al ministro que le atiende religiosamente, es decir, si en el caso católico, con el sacerdote que le atiende que es su orientador espiritual, o siendo en la línea protestante los pastores, o pastora en su caso, que a ellos les deje el legado, pues no vale eso. Y la ley en el 966 manifiesta que no puede esa persona acudir a recibir la herencia. Lo dice textualmente el artículo 966. Y las mismas disposiciones las encontramos para los médicos de cabecera. Es decir, aquel médico que atiende al enfermo cuando éste ya está al final de su vida y el testador quiere que sus bienes queden a favor de ese médico, pues esa disposición testamentaria, de acuerdo con el artículo 966, no tiene eficacia jurídica.
Luego dice el párrafo 2 del artículo 966. Pero esta incapacidad no comprende a la iglesia parroquial del testador, ni recaerá sobre la porción de bienes que dicho ministro o médico habría heredado ab intestato, si no hubiese habido testamento. Bien, esta es una regla ya de excepción a la regla general. Luego el 967 establece lo siguiente: será nula la disposición a favor de un incapaz, aunque se disfrace bajo la forma de un contrato oneroso o por interposición de personas. Es decir, yo tengo este bien y yo sé que fulanito, que es un adolescente, al faltar yo, a él le va a servir ese bien. Pues entonces, como la ley lo considera incapaz, entonces eh, perdón, ya me enredé. Voy a repasar eso. Disculpen, voy a repasar el 967 porque creo que estoy confundiendo, igual que muchos, la capacidad para suceder con la capacidad general. Así que déjenme que este 967 lo voy a desarrollar en la sesión próxima, porque ahorita, como que estoy eh, confundiendo la José Miguel Soriano ha levantado la mano. Dígame. Buenas tardes, licenciado. Una Buenas tardes. preguntita referente a lo que hablaba cuando la persona que está enferma va a fallecer y le deja sus bienes al médico o al, al sacerdote que lo confesó. Sí, Sí, o al pastor. correcto. Eso es si él testa en ese momento. O Por lo menos 2 años, dice la ley. o no sé si Fíjese que eso la ley, aplica, o no sé si eso aplica también, por ejemplo, si la persona ya tiene su testamento, o sea, ya lo hizo con un notario, sí, su testamento ya está. Luego, por decirle algo, 2 meses después, él fallece y en su testamento él dejó al médico, digamos, él dejó al médico. sí, Entonces, en ese caso aplica lo mismo que recibir nada el médico y el sacerdote. correcto. Esa es la regla del 966. Pero la introducción de temporalidad que usted le agregó al 966 es que tiene que ser en el término de 2 años al fallecimiento. Si ya tiene 2 años, un día que elaboró el testamento, ya se salvó. Eh, lo leemos, Soriano dice: por testamento otorgado durante la última enfermedad no puede recibir herencia o legado alguno el ministro de cualquier culto que haya confesado o asistido al testador durante la misma enfermedad o habitualmente en los 2 años anteriores al testamento. De modo que si ese testamento tiene más de 2 años, 2 años un día, le ponía yo, ya se salvó, porque cuando él fallece, el testamento, la disposición de legado, ha vencido el término que la ley le da. La ley aquí lo que procura, señor Soriano, es que no vaya a haber de parte del beneficiario de la disposición testamentaria un posible aprovechamiento de la situación de salud en que se encuentra el causante, el futuro causante. Eh, eh, ¿Por qué? Porque esos momentos de difícil situación para una persona que está grave es manipulable y es débil, no tiene resistencia. Entonces, pueden ocurrir fraudes, ya sea de orden moral o de orden
material, cualquier otro mecanismo de presión sobre el paciente. Entonces, para el legislador, por la condición de relación que esas personas tienen con el causante, les pone un requisito de tiempo y tiene que ser mayor de 2 años para que valga la disposición. ¿Logré darme a entender, Misael? Perfectamente, licenciado. Mi pregunta iba porque no sé qué tan cierto sea el comentario que he escuchado, que la propietaria de la cadena de panaderías El Rosario, según comentan algunos compañeros, era enfermera y atendía a la señora propietaria de esa cadena de panaderías, y que como solo la enfermera era la que prácticamente era su trabajo, ¿verdad? Tenía que estarla asistiendo, entonces a la vez le servía de compañía, pero cuando Sí, la señora falleció, le dejó sus bienes a ella. Cuando los sí, hijos vinieron del extranjero porque no vivían con ella, que venían a reclamar la herencia, resulta que ya había un testamento y ahí estaba el nombre de la enfermera, que de hecho ellos pensaron inicialmente que era quizás la que se encargaba de las limpiezas, eh, y la llamaron y le preguntaron el nombre y vieron que no, y estuvieron averiguando que quién era hasta que dieron que era la enfermera, y al sí. parecer ella fue la que heredó todo eso. Entonces a eso se debía mi pregunta, pero con esa salvedad que usted me hace de los 2 años ya me quedó más que claro. Muchas gracias. Pero en todo caso, Misael, esta señora nunca estuvo afectada por el 966, porque es específico para médicos. Y usted me ha dicho que es enfermera. Es que Correcto. es distinto. Entonces, la enfermera no está afectada por la prohibición del 966, porque el médico que es el responsable de cuidar la salud, el, es el afectado, no las enfermeras. De modo Ah, que ella en todo momento ha estado con capacidad suficiente para aceptar la herencia que vía testamentaria le dejó la causante. hoy sí, más que claro. Muchas gracias, Sí. licenciado. Bien, seguimos. Eh, eh, dice el 967, será nula la... pero este lo voy a dejar porque lo voy a repasar, porque aquí en principio el término incapaz está referido al incapaz general, pero ya entré en incertidumbre que podemos estar hablando del incapaz para heredar. Así que dejémoslo para la sesión de lunes. Bien, pasemos al 969. El artículo 969 establece cinco, cinco razones para, para ser indignos de la sucesión. 969, lo vamos a anotar por aquí. Son cinco razones o cinco condiciones, le voy a poner, cinco condiciones personales que vuelven indigno a una persona. Veamos. Primero, el que ha cometido el crimen de homicidio en la persona del difunto. Es decir, digamos que el nieto, vamos a darle cuerpo a esto. El nieto, voy a quitar el primer punto para dejar solo los dos puntos. El nieto, heredero único de su abuelo, porque digamos que en una calamidad, este caballero, el abuelo,
perdió a sus hijos. Digamos, ya sea esto de la pandemia del COVID o lo que pasó allá en Santa Tecla cuando el presidente era el señor Francisco Flores, que hubo una tragedia en una colonia allí y murieron cientos de personas. Pues bien, digamos que ahí fallecieron los dos papás, los dos padres de este muchacho, y solo se ha quedado con el abuelo. Y el abuelo era hijo único el que tenía, y había procreado a este muchacho. Pues bien, entonces ese abuelo ya no tiene vivos a sus papás y a su vez fue hijo único. Entonces no hay más herederos. Entonces el nieto, para acelerar su beneficio, asesina a su abuelo. Asesina a su abuelo. ¿Qué ocurre con la vocación sucesoria de este nieto respecto de su abuelo? Es indigno de ella. Y entonces esta es una tacha que el legislador pone para este tipo de personas, para las personas que se colocan en situación como la que describe el numeral primero del artículo 969. Vuelvo a leer. Son indignos de suceder al difunto como herederos o legatarios. Primero, el que ha cometido el crimen de homicidio en la persona del difunto o ha intervenido en este crimen por obra o consejo, o la dejó perecer pudiendo salvarla. Entonces, cualquier persona que se encuentre en cualquiera de las condiciones del numeral primero del artículo 969 es indigno de suceder al causante. ¿Vamos bien, Misael, con esto? Sí, perfecto, licenciado. Bien. Segundo, el que cometió un hecho que la ley castiga como delito contra la vida, el honor o los bienes de la persona de cuya sucesión se trata, o de su cónyuge, o de cualquiera de sus ascendientes o descendientes legítimos, con tal que el delito se pruebe por sentencia ejecutoriada. Pues bien, no solo que haya asesinado al causante o que haya colaborado con ese asesinato o que pudiendo salvarla no hizo el esfuerzo por salvarla. Este último ejemplo del numeral primero viene al caso, así nos lo explicaban nuestros profesores, que el señor no puede nadar y el muchacho sí puede nadar y cae en una piscina, digamos, semi-honda, pero como no puede nadar, el señor se hunde y se ahoga. Estando a la orilla, el nieto, que bien pudo lanzarse a la piscina a salvarlo, porque no tenía ninguna razón que le imposibilitara lanzarse a la piscina a salvar a su abuelo. Todos tenemos obligación de socorro. ¿Verdad? El Código Penal, y yo tengo muchos años de no leer el Código Penal, y bueno, este código de ahora no lo he leído nunca. Yo estudié con el código anterior, el de 1973. Ya este de 1998, yo ya era abogado y ya estaba dedicado al derecho civil, de modo que ya no lo estudié. Pero existía el delito de el deber de socorro, y cae en un delito aquel que incumple el deber de socorro. Entiendo yo, Misael, que esa figura delictiva siempre la recoge el Código Penal. Sí, siempre la recoge, precisamente así como lo explica en su ejemplo. Si alguien pudiendo ayudar a otra persona no lo hace, sí cae en ese delito, pero no es solo el simple hecho de que sea, como por ejemplo en el caso el abuelo y va a recibir un beneficio, o sea, la sucesión, ¿verdad? Sí. Sino que puede ser cualquier persona. Claro. Y pudiéndolo
y pudiéndolo ayudar no lo hace, Sí, sí, un siempre, ejemplo, siempre, siempre lo recoge el Código Penal. sí, un ejemplo claro de lo último que usted me está compartiendo es el hecho de que usted viene en su vehículo y ve cuando a un señor que quería pasar la calle, pum, le pegó otro que salió espantado. Y usted hasta tuvo que pasar despacito para no pasar encima del cuerpo del señor golpeado. Pues es obligación, la ley nos impone obligación de bajarnos y ayudar a esta persona para trasladarlo a un centro médico. Eh, pues bien, si usted pasa ahí a un ladito y no lo salva precisamente porque quiere que fallezca, ya que su objetivo es la herencia, entonces ha incurrido en esta situación última del numeral primero y que nuestro Código Penal tiene prevista esa conducta como delictiva, que es el incumplimiento del deber de socorro. Pues bien, en el numeral segundo dice la ley, también es indigno de suceder el que cometió un hecho que la ley castiga como delito contra la vida. Cualquiera otro, aunque no sea el homicidio. Delitos contra el honor o contra los bienes de la persona de cuya sucesión se trata. Aquí hay que tener el cuidado de que a qué clase de bienes se refiere la regla del numeral segundo del 969. Recordemos que nosotros tenemos dos clases de bienes, los materiales y los inmateriales. Los bienes muebles, bienes inmuebles son materiales, pero también tenemos otros bienes llamados derechos y que lo mirábamos al principio de esta asignatura allá por el artículo 567 de este código. Pues bien, entonces cualquier delito que se cometa contra los bienes o contra el honor o alguno de los delitos del catálogo de delitos contra la vida, pues esa persona ha caído en situación de indignidad para abocarse a la masa sucesoral dejada por el causante. Y la ley civil va más allá del causante y también dice, o de su cónyuge, de modo que si ha habido un atentado contra la vida de mi esposa, cuando yo fallezca, esa persona que atentó contra mi esposa es indigna de sucederme. Así puede ser una de mis hijas, pero si mi hija atentó contra mi cónyuge, entonces ella cayó se colocó en situación de indignidad. Se va comprendiendo, ¿verdad, Misael? Sí, perfecto, licenciado. Bien, vamos bien. O de su cónyuge o de cualquiera de sus ascendientes. Es decir, mi papá, mi mamá, mis abuelos. O descendientes, la palabra legítimos hay que quitarla. O descendientes, cualquiera de mis hijos o mis nietos. Y si ya soy bisabuelo, pues hasta de mi bisnieto. Entonces, el universo de personas a quienes no hay que proferirles un tipo de perjuicio como los aquí señalados es bastante extenso. Y quien haya incurrido en una situación de esa es indigna para suceder a esa persona. Con tal que el delito se pruebe por sentencia ejecutorial. Es decir, para que el juez de lo civil separe de la masa sucesoria al señalado como indigno, es menester, es condición sine qua non, significa sin la cual no procede, es condición sine qua non que un juez de lo penal haya decidido que esa persona es la responsable de uno de esos delitos contra cualquiera de las personas contempladas en el numeral segundo del artículo 969. Dice el numeral tercero que también será indigno de suceder el cónyuge o consanguíneo dentro del cuarto grado, inclusive que en el estado de enajenación mental o de indigencia de la persona de cuya sucesión se trata, no la socorrió pudiendo. Son cosas así un tanto extrañas, ¿verdad? Que sucedan,
habrán sucedido alguna vez en la historia, pero no se repiten con frecuencia, sino que son extrañas que sucedan, pero la ley así lo considera. Es decir, yo hace 10 años era un indigente, había perdido el sentido ya de la vida, había perdido ánimo y me había dedicado a andar en la calle pidiendo. Pues bien, entonces uno de mis parientes tuvo posibilidad de acogerme en su casa, de darme techo, de darme abrigo, de darme alimentación, de darme salud, etcétera. Y no lo hizo pudiendo hacerlo. Si yo al día de mañana recupero mis condiciones personales normales y vuelvo a tener metas, vuelvo a tener alegría de trabajar, de hacer las cosas que tengo que hacer, como por ejemplo en el caso de nosotros los abogados, poner una oficina y trabajar atendiendo gente, elaborando escrituras, defendiendo personas en cualquier clase de juicios o impartiendo cátedra para los que nos gusta la docencia, etc. Entonces abandono mi situación de indigencia y fallezco. Ocurrirá que esa persona, si alguien prueba que en aquel tiempo que yo era indigente, eh, eh, no me socorrió, se colocó en situación de indignidad. Dígame, Misael. Sí, ese ejemplo que usted menciona, tal vez aquí en nuestro país no se dé mucho, pero digamos que sí se da con nuestros ciudadanos en otros países. Por Sí. ejemplo, yo he escuchado a muchos compatriotas que se van al extranjero, a Estados Unidos, para ser más específicos, y estando allá, pues ellos caen en vicio y los Sí. familiares no les ayudan, o sea, no les brindan un apoyo, precisamente por el problema del vicio que tienen, ya sea vicio de droga o vicio de alcohol. Pero de Sí. repente alguien les brinda la oportunidad de salir de esa situación, eh, se logran recuperar y como usted bien dice, pues logran hacerse de muchos bienes, porque nada menos una tía de mi señora eh, le sucedió un caso igual, pero al esposo de él. Dice de que los dos son del mismo cantón donde yo vivo y los dos se fueron para Estados Unidos, pero no al mismo tiempo, este, sino que se fueron en tiempos diferentes. Entonces el señor, cuando llegó a Estados Unidos, cayó en problemas de alcohol, de alcoholismo. Entonces ella dice que en una ocasión lo vio, lo conoció y le brindó ayuda. Entonces, bueno, se lo llevó, se hizo cargo de él y el señor, para no hacerle larga la historia, el señor superó su problema de alcoholismo, ahora ya trabaja, él tiene terrenos, supongo yo que ha de tener su cuenta de ahorro, hizo su familia y total, cuando él a veces viene aquí al país, pues los hermanos ahí están siempre encima de él y todo, ¿verdad? Sí. Y si en caso él llegara a fallecer y los hermanos quisieran heredar, yo pienso que los que están en Estados Unidos que le pudieron haber brindado a él la ayuda y no lo hicieron, ellos caerían en indignidad, mas no Así así es. los hermanos que están aquí en El Salvador, porque ¿cómo le van a ayudar a él si él está muy lejos? Pues, pero los que estaban allá y sí pudieron hacerlo, no lo hicieron, porque él comenta eso, de que tenía familiares y no lo ayudaron, que quien lo ayudó Sí. fue ella, le ayudó a superar su problema, salió de eso, se casaron, hicieron su familia, hoy el señor tiene terrenos, tiene una su camioneta 4x4 Ford no sé qué, o sea, su Sí. vida cambió, pues precisamente Sí. eso, sí se da, licenciado. Sí, sí, correcto, pero sí se da, este, pero no es tan frecuente, porque generalmente las personas que ya caen en situación como la descrita aquí, enajenación mental o de indigencia, difícilmente se recuperan, pero generalmente las personas de depresión
son las que padecen la enfermedad de la depresión, son las personas que le pierden todo sentido a los quehaceres de la vida y no trabajan, no se bañan, etcétera. Pues esas pobres personas son las que quedan así y es difícil que la psicología o la psiquiatría los recupere. Aunque sí, pues hay personas, en el caso de su tío, pues lo que lo salvó fue el amor de una mujer, lo salvó y lo colocó en situación de una nueva realidad, ¿verdad? Una nueva realidad de vida. Pues qué bien, ¿verdad? Pero entonces, con el ejemplo que usted nos da, los familiares que están aquí no los abarca la sanción, la condición para la sanción que tiene el numeral tercero del 969, porque dice en el último renglón, no la socorrió pudiendo. Ese poder tiene que ser tanto material como físico, en el sentido que desde El Salvador es imposible ayudarle o socorrer al que está en alguna ciudad de Estados Unidos. ¿Por qué? Uno, porque no se puede trasladar para allá y proporcionarle los cuidados. Dos, porque no lo puede llamar a que venga a dormir a su casa, que venga a comer con él. Entonces, hay una imposibilidad material para hacerlo. En cambio, los que lo ven con frecuencia allá en la ciudad donde él se alojó, etcétera, y que no lo hicieron y tenían las posibilidades de hacerlo porque tenían un lugar donde habitaban, tenían unos ingresos periódicos siempre les permitió satisfacer sus necesidades y no compartieron nada con este necesitado, pues entonces se colocan en la situación de indignidad que contempla el artículo 969 en el ordinal tercero del Código Civil. Así que su ejemplo es muy válido. Y yo creo que para el parcial vamos a hacer una preguntita de esas, ¿verdad? Mencione un caso en el cual una persona se coloca en situación de indignidad para suceder de conformidad con el numeral tercero del artículo 966. De repente esa preguntita aparece en el examen. El numeral cuarto, el que por fuerza o dolo obtuvo alguna disposición testamentaria del difunto o le impidió testar o variar el testamento. Veamos la primera. El que por fuerza o dolo. Recordemos nosotros, Misael, que para la validez de los negocios jurídicos, llámense estos contratos o, u otra denominación que tenga un acto jurídico, eh, pues es necesaria la capacidad del consentimiento, el objeto, la causa, las solemnidades. Ahora bien, el consentimiento tiene que ser un consentimiento exento de vicios. Y los vicios que conocemos que invalidan el consentimiento de una persona son de tres clases. El error, que a su vez puede ser error en la cosa o error en la persona. La fuerza y el error, fuerza o dolo. Pues bien, si la fuerza, ¿a qué se refiere la fuerza? Esta fuerza puede ser física o puede ser moral. Quedémonos con la fuerza moral. Es una persona que siempre ejerció presión contra el causante para que el testamento lo guiara por donde esa persona maltratadora quería. De modo que el consentimiento expresado por el testador en su testamento tenía el vicio de la fuerza. Y el dolo. El dolo es cuando hay una intención positiva de causar un daño. Dice por fuerza o dolo. La intención positiva de causar un daño es aquella en que le orientan a hacer un testamento, pero con la intención de beneficiar o de perjudicar a otros, de beneficiar a unos para perjudicar a otros. Ese ánimo perjudicandi en otras personas es un dolo. Entonces,
esas personas caen en situación de indignidad. Volvamos a leer el ordinal cuarto del 969. El que por fuerza o dolo obtuvo alguna disposición testamentaria del difunto o le impidió testar o variar el testamento. Entonces, a mí me deja el testador, me deja una casa, un legado. Pero resulta que cuando estaba elaborando su testamento, yo le había presionado moralmente para que lo hiciera. O bien, el dolo se puede manifestar que yo le decía que me voy a quedar pendiente del ejemplo del dolo del beneficiario para perjudicar al causante. Lo vamos a dejar así. Y numeral quinto, el que dolosamente ha detenido u ocultado un testamento del difunto, presumiéndose dolo por el mero hecho de la detención u ocultación. Esta situación del numeral quinto se puede presentar incluso en la herencia vintestato, es decir, donde la herencia legítima, la que por ministerio de ley se llaman a los sucesores. ¿Y por qué? Porque como nadie ha visto el testamento, cuando llegan a solicitar, llegan sin saber que hay un testamento. Pero esta persona, sabiendo que hay un testamento, lo oculta, porque a él el testador no le ha dejado nada. Entonces, si oculta el testamento, su idea es que al ser los bienes y que ignoramos los legados dejados por el causante, entonces podemos acudir todos los que tenemos vocación sucesoria, podemos acudir a repartirnos esos bienes. Pues bien, en ese caso viene y se da cuenta alguno de los demás herederos y denuncia la indignidad. Aquí la pregunta que se va a imponer, Misael, y es una pregunta de investigación, es que si se descubre que el testamento estuvo oculto mientras se tramitaba el procedimiento de herencia, de modo que el juez resolvió y ordenó la inscripción de los herederos declarados, se hacen las tradiciones en el registro de la propiedad, estos venden. Allá con el tiempo se dan cuenta que había un testamento, van a la Corte Suprema, piden una certificación de esa escritura pública y aparecen ahí todos los legados. Entonces, ¿qué resulta? Que pueden estos herederos hacer la declaratoria de indignidad posterior para que los bienes que haya heredado ese sea despojado de ellos. Dejo ese problema de laboratorio para investigación y quizás lo vamos a hacer, lo voy a lanzar la otra semana y lo vamos a dejar ya como ejercicio de laboratorio para el próximo trimestre. Luego dice el 970, es indigno de suceder el que no hubiere denunciado o avisado a la justicia el homicidio cometido en la persona del difunto tan pronto como le hubiera sido posible, exceptuándose de esta disposición los impúberes, dementes y sordomudos que no se dan a entender por escrito. Pues bien, si yo me di cuenta que a mi papá lo mató fulano y no fui a denunciar ese homicidio, no fui a colaborar con la justicia para el esclarecimiento de ese homicidio, yo me he colocado en condición de indignidad. Así nos lo señala el artículo 970. De modo que tenemos obligación de ir a denunciarlo, no solo por mandato de la ley penal, sino que también en materia civil. Si yo no denuncio, pudiendo hacerlo porque supe quién había matado a mi papá, yo soy indigno de suceder a mi padre. Artículo 970. Cesará esta indignidad, dice, si la justicia hubiera empezado a proceder sobre el caso
Es decir, ya la fiscalía tiene una línea de investigación que se le dio a la policía. En ese caso, ya mi deber de aviso a la justicia ya no es indispensable y por lo tanto me exonera de que la falta de aviso a la justicia me afecte con la indignidad. Pero esta causa de indignidad, dice la parte final del 970, no podrá alegarse sino cuando constare que el heredero o legatario no es cónyuge de la persona por cuya obra o consejo se ejecutó el homicidio, ni es del número de sus ascendientes o descendientes, ni hay entre ellos parentesco de consanguinidad hasta el cuarto grado inclusive o de afinidad hasta el segundo. Entonces, hay un grupo de personas que pudiendo dar oficio no lo hicieron, pero no cae dentro de estos rangos de parentesco, de parentesco, porque aquí hay parentesco consanguíneo y parentesco político. Bien, son las 6:10. Misael, quizás vamos a dejar por aquí la, la grabación, la voy a detener ahorita, la vamos a detener.